diferencia con lo que hacía su predecesor. Vamos a conversar ahora de inmediato con el congresista José Cueto, el expresidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso, pero además integrante de la bancada de Renovación Popular. Ayer en un comunicado esta bancada ha expresado, digamos, un pedido para recuperar el orden público en el departamento de Puno. Ha dicho que es vital y ha demandado además otras acciones con el fin de acabar con la convulsión social en Puno. Congresista Cueto, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Mávila, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por la llamada, Fernando. Buenos días. Buenos días, señor Cueto. Ustedes han dicho hay que recuperar el departamento de Puno. ¿Cómo así se recupera una región que aparentemente no quiere o no tiene representantes con los cuales dialogar? Ese es parte del problema, Mávila. No lo hemos dicho ahora, lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, cuando se hablaba de recuperar el orden inicialmente, para después poder conversar con quienes, desgraciadamente, cuando ha ido inclusive este gobierno con el ministro Tarola a Puno, cuando empezaron todos los problemas en esta área, no tiene con quién conversar. Si tú no tienes en este momento gente visiblemente que son los dirigentes que están haciendo algún tipo de reclamo, que son hasta el momento solo de índole político, y no tienes que conversar, lo primero que tienes que hacer es recuperar el orden. Pero recuperar el orden significa imponer la autoridad. Yo sé que a mucha gente no les gusta, ¿no? Porque uno habla y dice, entonces toman inmediatamente el otro lado de la figura, ¿no? ¿Qué significa ir y meter bala? Mira lo que ha pasado ayer con estos muchachos. Realmente indignante. No puedes permitir que si las fuerzas del orden están en camino de un lado a otro para recuperar, para liberar una zona, para liberar un puente con la gente que está ahí, que en muchos casos solamente van, bloquean, se retiran y van y bloquean en otro lado, y no les permite esta cantidad de personas que han cercado a estos soldados, no les permiten avanzar, y tú no impones la autoridad ahí, pero se va perdiendo pues el principio justamente de autoridad. ¿Cómo recuperas el orden ahí? Tienes que emplear lo que la ley te dice. Y desde acá te vuelvo a decir, acá hay responsabilidad, no solo política, ¿no? Que este ministro de Defensa, el ministro del Interior ya deberían haber dado un paso al costado, el PCM. Acá hay también una responsabilidad compartida porque desgraciadamente la población en su mayoría en estas zonas sigue siendo asusada por un grupo de violentistas que se introduce acá para tratar de llevar, no sé si al desmembramiento de Puno, porque han tenido ese tipo de consignas gritando, ¿no? Sí, congresista Cueto, le pido solo unos segundos nada más. Queríamos compartir con nuestros oyentes información importante del Ministerio Público. El equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder ha detenido preliminarmente a Jorge Ernesto Hernández Fernández. ¿Quién es Jorge Ernesto Hernández Fernández? El conocido como El Español, investigado por los presuntos delitos de organización criminal y corrupción de funcionarios. Las diligencias fiscales realizadas de manera simultánea en 6 distritos de Lima y Callao con apoyo del equipo especial policial incluyen el allanamiento a domicilios y una oficina de la policía, así como incautación de documentos. Recordemos que se atribuía a este alias El Español la intención o un operativo para finalmente atentar contra la vida no solo del coronel Colchado, Fernando, sino también contra integrantes del Ministerio Público que estaban a cargo de las investigaciones mientras Pedro Castillo era presidente de la República. Esa es información que acabamos de conocer, que proviene del Ministerio Público y de la detención de este sujeto conocido como El Español. Retomamos nuestra conversación, Mávila, con el almirante Cueto. ¿Nos escucha, almirante? Sí, estaba escuchando la nota que estaba hablando. Es importante bien que la Fiscalía sigue trabajando en ese caso en particular, ¿no? De acuerdo. Ahora, el día de ayer conversamos con el general retirado Oscar Gibovich, que usted conoce sin duda, ha sido comandante general del Ejército, sí. Y él nos dijo que uno de los problemas de base es que se ha aprobado un presupuesto que no aumenta en nada la inversión en inteligencia.
y que la Fuerza Armada está dando manotazos de ahogado en consecuencia, porque no sabe con quién está alternando ni cómo identificar a los susceptibles de formar parte de un diálogo de lo que usted llama violentistas. ¿Qué responde usted, almirante, dado de que usted preside la Comisión de Inteligencia del Congreso durante 5 años y ha votado el presupuesto como el resto de los congresistas? Mira, el presupuesto de todo el sistema de inteligencia que exclusivamente es asignado a la DINI, normalmente oscila entre 40 y 60 millones al año. Y mucho de ellos pasa, como pasa en todo el Estado, va orientado a los gastos corrientes. Y solo una parte muy reducida, ¿no?, va a lo que también ha sido puesto en un contexto mediático que no debería, ¿no? Son los famosos gastos reservados para trabajar en redes, inteligencia, agentes y todo esto. Pero en fin, efectivamente, los gastos de inteligencia han venido siendo reducidos. Y no solamente hablo del tema inteligencia, también el presupuesto total para la Fuerza Armada se ha venido reduciendo año a año, si lo ves en porcentaje con relación al PBI. Ahora, todo esto de acá suma para el contexto del cual en este momento está viviendo la Fuerza Armada y la Policía Nacional, que también ha visto reducido en parte su presupuesto para las operaciones que tienen que realizar. No solo inteligencia, que es lo básico para poder dar la información, de un lado, desde la DINI, de forma estratégica para que se tomen las mejores decisiones, y por otro lado, para la parte operativa, para justamente realizar operaciones que conlleven inicialmente a determinar quiénes son estas personas que están haciendo este tipo de labor, ¿no? Pero sí se ha visto reducido. Sí. Sí, sí. Bueno, eso es un hecho. El gobierno ha cumplido ya 3 meses y yo quisiera preguntarle de quién es la responsabilidad entonces de revertir esa situación y de quién es la responsabilidad de empezar ya a tomar las acciones correctivas, pero le pedimos nos acompañe, por favor, para escuchar a los anunciantes de RPP y continuamos conversando con usted aquí en Ampliación de Noticias. Fiscal de la Nación. Retomamos nuestra conversación con el almirante Cueto y le agradecemos la paciencia, naturalmente, por el tiempo que hemos tenido que dedicar a otras tareas urgentes. Señor Cueto, su tesis principal es que hay que restablecer la autoridad del Estado en Puno. Y la pregunta que corresponde es cómo lograrlo ante un pueblo que parece tener mucha unidad en torno, como usted dice, de causas políticas, pero también de un descontento en este caso concreto, por el maltrato que dicen han recibido algunas mujeres aymaras en Lima, que han sido objeto de bombas lacrimógenas, y luego de insultos formulados por el ministro de Educación. Eso produce un descontento real. ¿Cómo enfoca usted eso? ¿Qué se puede hacer para evitar en buena cuenta un baño de sangre que al fin y al cabo no resolverá nada? Bueno, nadie busca un baño de sangre, Fernando. Yo concuerdo totalmente contigo en esa parte. Ahora, desgraciadamente, tiene que ser una labor conjunta de gobierno, no de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Nosotros nuestra gente está para darle seguridad al contorno, a lo que tiene que hacer el gobierno. Y acá pasa también por un tema que normalmente no se habla mucho, ¿no? Y es que tenemos que enseñarle a nuestra gente la verdadera razón por la cual existen tantas brechas, por decir Puno, ¿no? Todo el mundo hemos sido testigos de la cantidad de dinero que se ha entregado a las zonas y que las gobernaciones no han tenido, o departamentos, porque siempre le llamo departamentos, porque en realidad en ese tema no comparto lo que hablan, la cantidad de dinero que ha sido mal utilizado o se lo han robado o peor, han tenido que devolver el dinero y no lo han usado justamente para empezar. Pero esa es una labor de gobierno, no de solamente, de los todos que han venido y han mantenido y aumentado desgraciadamente en el último año y medio, a pesar de que era un gobierno del pueblo, ¿no? Porque se arrogaban esa palabra, siempre se la roban hasta ahora, y no han cerrado estas brechas. Es un trabajo mancomunado. Las fuerzas del orden están para devolver la autoridad, pero la autoridad al costado con el gobierno, para que se vea que hay una labor de apoyo a la población. Con respecto a lo que ha dicho el ministro, he escuchado, creo que han sacado un poco del contexto sus palabras, porque es verdad,
acá hay un problema también de esta gente que nuevamente asusa. Yo vi la marcha, o llamada marcha, ¿no? Y donde pusieron adelante a la señora con sus hijos atrás. Por Dios, eso no pasa en ningún lado del mundo. Ahí lo que la policía, es una crítica, una autocrítica, lo que ha debido hacer es simplemente acercarse, rodearlas y sacarlas por protección de ellas y de sus hijos, sobre todo. Tú no puedes exponer a un niño de esa manera. Mira, Fernando, yo he estado en la zona de emergencia y he visto y he recibido información de muchas patrullas donde se enfrentaban a niños que eran puestos por los senderistas delante, justamente para que la gente, porque es natural, tú no vas a meterle un balazo, ¿no? Por más que estemos en combate, cuando ves un niño delante. Almirante, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Le agradecemos sus impresiones. El tema da para mucho más, para una reflexión profunda sobre qué se está haciendo bien. Este es un gobierno constitucional que tiene las herramientas de la ley de su lado. La estrategia y cómo las lleve adelante, ese es el reto que tiene hoy por hoy que atender. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.